Boa tarde. Falo portugués como Miguel ou español mellor, non? Bueno. Buenas tardes. Yo me llamo Roberto. Vengo con mi esposa, con Lola, con mi nieta que está por ahí escondida. Y bueno, venimos desde Grecia, o sea, venimos desde la otra punta de Europa. Venimos como Jesús, desde el este hasta el oeste, así vendrá un día, ¿verdad? ¿Sí? Pasa a nosotros en avión, no alcanzamos la nube todavía, ¿verdad? Y bueno, pues agradecidos a Dios, y la verdad que es un privilegio poder estar aquí. Y bueno, la verdad que hacía muchos años que no estaba aquí, creo que la última vez, si no me equivoco, creo que todavía vivía en Bulgaria, o sea que llevo 16 años en Grecia ya. Entonces ha pasado un poquito, pero bueno, sigue igual de guapo que estaba, ¿eh? La habéis cuidado, eso está bien. No podemos traer por aquí mucho a los griegos, si ven esto igual se quieren quedar tan bonitos así, bueno, lo nuestro es un poco más agitanados. Pero bueno, pues pensando en esos versículos, desde ahí quiero empezar, aunque es diferente, ¿no? Dice, orar sin cesar, ¿no? Y estar agradecidos por todo, ¿no? Y decía Miguel era, ¿no? Que no estamos agradecidos por todo, ¿no? ¿Verdad? Y mostramos mucho más fácilmente el desagradecimiento que el agradecimiento. ¿Sí? Vale, no me pasa a mí solo entonces, ¿no? ¿Verdad? Enseguida que hay algo que nos falta o que tenemos una queja, enseguida lo mostramos. Pero pocas veces mostramos el agradecimiento, ¿verdad? Es algo como que ya lo hemos alcanzado, lo que tenemos, ya tenemos el derecho, ya pues es casi obligatorio disfrutar de ello, ¿verdad? Nos acostumbramos a la bendición de Dios y parece que tenemos que ser bendecidos siempre y en todo, ¿verdad? Y no es así cada día que vemos, dice la palabra. La misericordia de Dios, ¿no? Nueva es cada día tiene que haber un renuevo. Si la misericordia de Dios la vemos cada día y se renueva cada día, ¿cómo tenemos que estar nosotros? ¿Cargados cada día o renovados cada día? Pero ¿cuántas veces nos levantamos cargados y salimos de casa cargados y vamos a funcionar cargados y regresamos más cargados todavía? ¿Nos pasa? ¿Culpa de Dios o culpa nuestra? ¿Verdad? Muchas veces decimos, es que parece que Dios no me habla, Dios no me habla, ¿no? Y yo tengo aquí 66 libros escritos desde el corazón de Dios, ¿no? Lo mismo que creo que tenéis vosotros, ¿no? Entonces, Dios habla. ¿Cuál es la disposición de nosotros, nuestra, de que nos hable, ¿no? ¿Cuál es la disposición de recibir lo que aquí hay? O a veces nos ponemos a leer y como ya lo hemos leído parece que se nos hace pesado, que nos aburre. ¿Os pasa? ¿Verdad? Porque es que esto ya lo he leído, pero la misericordia de Dios es nueva cada día, ¿verdad? Y Jesús decía, yo soy el pan, ¿verdad? Yo quiero empezar ahí, Juan 6, versículo 35. Aquí hace más calor que ahí sentado, ¿eh? Hay que traer un ventilador para aquí, Miguel. Vale, un ventilador aquí encima tiene que haber para el que habla. Bueno. Dice Jesús, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. ¿Difícil de entender? ¿Verdad? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Nunca cuándo es? Nunca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasamos hambre? ¿Por qué Dios no me habla? No pasa nada, aguanto, estoy acostumbrado al calor griego. Digo, porque veo que me enchufan ahí un ventilador, no creo que lo haya que traer, ¿no? A ver si me va a llevar. ¿Verdad?
Bueno, ¿verdad? Nunca es nunca. Entonces, soy yo que no voy a la fuente de vida, soy yo que no voy al que me da el pan, soy yo el que no voy al que sacia mi sed, ¿verdad? Y tenemos hambre y sed cada día. En la carne tenemos hambre y sed cada día, ¿sí? ¿Verdad? Y no nos olvidamos, ¿no? No nos olvidamos dónde está la cocina, dónde está la despensa, dónde están los escondites que tenemos por ahí. No sé, ¿verdad? No, eso no nos olvidamos. Aquí donde está el café tampoco nos olvidamos, ¿verdad? Aquí que sois cafeteros. Eso no nos olvidamos, pero de Dios sí nos olvidamos muchas veces, ¿no? Entonces yo a eso llevo un tiempo compartiendo allí sobre meditar en la palabra de Dios, casi de alguna manera entrenarnos, obligarnos a meditar en la palabra de Dios, porque es la única manera que tenemos de conocer a Dios, ¿verdad? Leí algo sobre los puritanos, que ellos decían que meditar en la palabra de Dios tenía que ser como orar, cerrar los ojos, leer y repetirte la palabra a ti mismo, ¿verdad? Es como predicarte a ti mismo, predicar a tu propia alma, ¿no? Y a mí personalmente muchas veces me falta eso, y yo pongo la excusa de me falta tiempo, es que hay mucho trabajo, es que hay muchas situaciones, es que hay muchas cosas, pero debemos de procurar tener cada día un tiempo para meditar en la palabra de Dios, cada día en las reuniones de la mañana, de las tardes, o en conversaciones que podemos tener entre nosotros, o lo que uno lee, ¿verdad? También decían los puritanos, ¿no? Cuando uno va a meditar hay que abrir 3 libros, decían ellos, ¿no? No sé exactamente quién, pero no soy bueno para los nombres. Pero decían, hay que abrir este libro, ¿verdad? La palabra de Dios, dice, el libro de la naturaleza, que es la obra de Dios, que también nos habla ahí en Romanos, ¿verdad? Que no hay excusa, que en la propia creación podemos ver la obra de Dios, podemos ver la mano de Dios. Y después otro libro que es un poco más complicado de abrir, que es el libro de nuestra conciencia. ¿No? Dice que tenemos que meditar delante de estos 3 libros, decían ellos, ¿verdad? Y es necesario, y la Biblia nos invita desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis nos invita a estar meditando, a pensar en la obra de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y de los que estamos aquí, no tenemos ninguna excusa. Dios quiere hacer en nuestras vidas. Seguramente que ha hecho ya cosas, pero sigue queriendo hacer cosas, ¿sí? ¿Verdad? Y necesitamos que siga haciendo cosas, ¿no? Yo sigo muy necesitado, ¿no? Y van pasando los años y cuanto más uno sabe, cuanto más uno ha meditado, cuanto más uno conoce a Dios, se da cuenta que su necesidad no es menor, sino que es mayor. Se da cuenta de que la misericordia de Dios no es menor conmigo, no necesito tanto, sino que necesito más. Que necesito más de su gracia, que necesito más de su amor, que necesito más de su presencia, ¿no? Ahora, ¿dónde meditamos? Aquí en Portugal, ¿dónde meditamos? ¿Qué usas tú para meditar? Muy difícil. ¿He hablado en otro idioma? No lo he dicho en griego ni nada, ¿no? ¿Qué usas tú para meditar? ¿Dónde tú meditas? La cabeza, ¿no? Sí. En España, ya sabes que soy de aquí, soy vecino, soy de Vigo, ¿verdad? En la carne soy gallego, nací de nuevo en Barcelona, ¿verdad? En Bulgaria he aprendido a depender de Dios y allí en Grecia pues estoy madurando, creo, empezando a madurar, o sea que aún me queda camino, ¿no? Aunque me veáis mayor ya, en mi espíritu todavía necesito de mucha maduración, ¿no? Porque ¿quién puede alcanzar la sabiduría de Dios, ¿no? ¿Quién puede acabar de entenderlo todo, verdad? 1000 vidas que viviríamos no alcanzaríamos a poder entender la grandeza de Dios, su misericordia, su amor, ¿verdad? Sobre todo por gente como nosotros, ¿verdad? Que éramos los más... Bueno, voy a decirlo para mí, yo era el más despreciable, por lo menos en mi casa era el más despreciable, ¿no? Y creo que en mi barrio de los más, estaba ahí en el podio, ¿no? ¿Verdad?
pero Dios se acordó de mí un día, ¿no? Cuando yo nunca jamás había pensado que Dios podía cambiar mi vida, ni siquiera quería, ni siquiera perdía el tiempo en pensar, ¿verdad? Pensaba en otras cosas, vosotros ya sabéis en qué, ¿verdad? Entonces, yo medito en mi mente, los que tenemos mente todavía, ¿verdad? Los griegos, es que como la gastaron hace 2000 años, ahora no tienen tanta, pero algo tienen. Ahora tengo que aprovechar que no me oyen ni me ven, solo ahí mi niña, ¿verdad? Y ese es nuestro campo de batalla, ¿verdad? En la mente, ¿verdad? Vivimos en una guerra espiritual, sí, ¿verdad? ¿Y dónde se desarrolla esa batalla? Aquí, en nuestra mente, ¿verdad? Ahí es donde... Entonces, si yo tengo mi mente ocupada en meditar en la palabra de Dios, el terreno que le voy a dejar al enemigo va a ser menor. Aunque el enemigo es astuto, el enemigo es listo, él trata de infiltrarse, ¿verdad? Incluso con la propia palabra, muchas veces, ¿verdad? Sabemos cuando fue a tentar a Cristo, ¿con qué fue? Con la propia palabra, ¿verdad? Es listo, o sea, por eso tenemos la necesidad de meditar. Porque todos sabemos que robar está malo, ¿verdad? Que matar está peor, que el sexo está mal, que no amar está mal. Hay muchas cosas que nosotros sabemos y entendemos y no necesitamos meditar tanto, ¿verdad? Es cosa fácil, ¿no? Es una ley y punto, ¿no? Como nos hablaban antes de la ley, ¿cuánto es a 120 aquí en Portugal? ¿Sí? ¿Cuántos van a 120 aquí? Le puedo decir yo porque no he conducido todavía en Portugal. ¿No? Nos cuesta ir bajo el límite, da igual, que aunque el límite fuera 150, todavía nos costaría, ¿verdad? Porque la ley parece que es algo que limita nuestra libertad, sí, pero hay un secreto en la ley de Dios. Es justamente la ley de Dios la que nos da la libertad en Cristo, ¿verdad? La ley en sí misma, vemos que a los hebreos no consiguió liberarlos, les sacó de Egipto, los sacó de situaciones, pero de todos los que salieron de Egipto recordamos que solo 2 llegaron, ¿verdad?, a la tierra prometida, ¿verdad? No había una obra completa, ¿verdad? Podían ver flashes, situaciones de Dios muy fuertes, ¿verdad? Ellos vieron milagros que nosotros nos cuesta hasta imaginarlos, pero no fue suficiente, tiene que haber una obra en nuestro interior del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos hablaban esta mañana y que también nos tocaba un poco Miguel, ¿verdad? Es imprescindible la obra del Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad, dice la Biblia, ¿verdad? Tenemos que ser guiados por Él. Cuidado con las interpretaciones privadas, también nos lo dice Pedro, ¿verdad? Cuidado, ¿no? No hay profecía de interpretación privada. Por eso es tan importante la meditación, para estar seguros de lo que la palabra nos quiere decir, ¿verdad? Y tener este rato de meditar a tu propio corazón. Bien, vamos a empezar en el Salmo 119. Llevo yo un tiempo allí compartiéndole a las chicas sobre este salmo, que es un canto a la palabra de Dios, ¿verdad? No lo vamos a leer todo, tranquilo, no asustaros. Ya sabemos que es el salmo más largo. En el versículo 97... parece que, bueno, la mayoría de los estudiosos dicen que David escribió este salmo. Y dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Versículo 97, he dicho, ¿sí? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación, ¿no? Amamos la ley. Yo he descubierto que hay una ley que sí amo, la que yo pongo, ¿no? Cuando yo digo hay que hacer así, 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 ¿verdad? Y el que nos obedezca, ¡pum! Esa ley sí la amo, ¿verdad? Cuando son las cosas a mi manera, cuando son las cosas que yo pongo, ¿verdad? Pero cuando es
leyes de hombres nos cuestan, ¿verdad? Especialmente a nosotros nos han costado, ¿no? Nos han costado hasta cárceles alguna vez, ¿no? Pero hasta la propia ley de Dios parece que nos pone un límite, que a nosotros nos gustaría vivir de otra manera, y de hecho hoy vemos que el mundo vive completamente de espaldas a Dios, y lo que era base, ¿verdad?, por decir, de la civilización humana, ¿verdad?, la base del crecimiento, de la fe que había, aunque fuera mal vivida, pero había una moral salida de aquí, de la Biblia, ¿verdad?, que llevaba a la gente adelante, pero hoy todo el mundo está de espaldas, ¿verdad? Los que tenemos ya una edad, en lo poco que hemos vivido, porque nuestra vida, que es como un soplo, dice la Biblia, ¿verdad?, cuánto no han cambiado las cosas, cuánto no ha cambiado la manera de comportarse, de ver, ¿verdad?, que uno se asusta a veces y dice, ¿a dónde vamos a llegar?, ¿verdad? Y ya empieza a haber una agresividad contra todo lo que representa la palabra de Dios, contra todo lo que representa a Cristo, ¿verdad? Y ya a veces tienes que pensar cómo transmitir el mensaje según a quién, ¿verdad? Porque tienes ya temor de, ya no solo personal, de meterte en un lío, sino de meter la obra en un lío, ¿no? Entonces aquí vemos una obra de Dios. No está en nosotros amar la ley. Aquí cuando dice la palabra ley podemos poner la palabra de Dios, ¿no? Aquí en este salmo la palabra se interpreta como estatuto, como palabra mismo, ¿verdad?, como ley, de maneras diferentes, pero finalmente la palabra de Dios es lo que está detrás. Y David dice, yo amo la ley, ¿verdad? ¿Y podemos decir eso nosotros? ¿O sigue costándonos trabajo a veces, ¿verdad?, amar la ley? La respetamos, sí, pero la amamos. Entendemos, la ley salió del corazón de Dios, ¿verdad? Y no, creo que todos entendemos y sabemos que no tenemos un Dios caprichoso, ¿verdad?, que pone leyes, normas porque sí, sino que hay un propósito, ¿no? Y la ley nos ayuda a conocer el corazón de Dios, ¿verdad? Y no solo me refiero a los 10 mandamientos, ¿verdad?, sino todos esos ejemplos que Chisco nos hablaba de las fiestas, todos los ejemplos que vemos en el Pentateuco, ¿verdad?, de las cosas que tenían que hacer, todos los rituales que tenían que hacer, todo el sistema, ¿verdad?, de sacrificios, cómo tenían todo que hacerlo, ¿verdad? Y ahí podemos ver las primicias, podemos ver como un adelanto de lo que Cristo iba a hacer más tarde, ¿verdad?, de lo que Cristo ya ha hecho, ¿no? Y podemos irnos ahí a Deuteronomio un momento, al capítulo 8. Dice versículos 1 y 2, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y aquí es donde quiero poner un poco el énfasis. Y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿no? Te acordarás, ¿no? ¿Nos ha traído Dios por un camino hasta aquí a todos? Sí, ¿no? Los que llevamos más tiempo en Cristo y los que menos. Y es importante meditar por dónde has venido, de dónde has salido, de dónde has caído, dice también en otro versículo, ¿verdad? Acordaos de dónde habéis caído, ¿no? Para no volver precisamente, para no volver atrás, sino cuidarnos de ir adelante, ¿verdad? Y tenemos este ejemplo maravilloso de estos 5 libros, ¿verdad?, que es toda esta historia de cómo el pueblo de Israel fue escogido hasta cómo llegó a la tierra prometida. Y aún así fueron rebeldes, dice, ¿verdad? Y aún así nosotros seguimos siendo rebeldes, a pesar de, bueno, yo por lo menos, ¿no?, a pesar del camino por donde vengo, sigo descubriendo que hay rebeldía en mí muchas veces, ¿verdad? Sigo necesitando meditar en la palabra de Dios, sigo necesitando
ir a lo profundo del corazón, hablábamos esta mañana, las intenciones del corazón, qué hay detrás de cada decisión o de cada cosa que yo hago, de cada cosa que yo comparto, ¿verdad? Si es verdaderamente inspirado por Dios, si viene verdaderamente de parte de Dios, ¿verdad? O son cosas que simplemente están bien, pero no, ¿verdad? El versículo que nos compartían ahí, que hay una apariencia de piedad, está bien, pero en el fondo no hay nada, ¿verdad? En el fondo es una falsedad. Y ahí es donde tenemos que discernir, ¿verdad? Y si yo quisiera ir a una olimpiada, ¿verdad? Bueno, yo quiero hacer halterofilia. Halterofilia, ¿sabéis lo que es? Tengo cuerpo yo. ¿Qué tendría que hacer? Estáis un poco apagados, ¿eh? ¿Qué pasa? Portugal, ¿qué pasa, Portugal? ¿Estamos vivos? ¿Quién vive? Bravo. ¿Verdad? Tendría que ir al gimnasio y echar muchas horas, ¿verdad? Mucho entrenamiento, ¿verdad? Yo lo intenté y a los 5 minutos me di cuenta que no era mío. Y ya nunca más, ¿verdad? Si tú quieres hacer algo tienes que dedicarle tiempo, o simplemente por salud, porque tú necesitas mantener tu cuerpo y tienes que dedicarle unas horas al día, a la semana, no al día, no, al día, mucho, ¿verdad? Tienes que dedicar un tiempo y tu cuerpo va a responder, y cuando responde el cuerpo, la mente también responde, ¿sí? ¿Verdad? Un corredor de maratón tiene también que entrenar su mente, porque pasa por un medio de crisis, ¿verdad? El que corre los 100 metros no le da tiempo a pensar, porque aún no ha salido y ha llegado, ¿verdad? Pero el que tiene que prepararse, tiene que preparar su mente, y nosotros tenemos que tener nuestra mente empapada de la palabra de Dios, empapada en estos pensamientos, ¿verdad? Que, ¿por dónde he venido? ¿Qué me ha traído aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sigo haciendo aquí? ¿Estoy con el mismo deseo que cuando llegué? Igual no con la misma fuerza porque me he hecho más mayor. Pero Pablo decía, mi hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. ¿Y de dónde viene nuestra victoria? Del exterior, ¿verdad? Hablaban antes de Ronaldo, ¿no? ¿Cuántos goles le quedan a Ronaldo de meter? 3 o 4 más que a mí, más o menos. ¿Verdad? Ya no le queda mucho, ¿verdad? Y su gloria pasará y se levantará otro héroe por ahí, otro jugador, ¿verdad? Y jugará mejor que él. Y nuestros hijos ya ni sabrán quién es Ronaldo, ¿no? Y nos tratarán como tratábamos nosotros a nuestros padres cuando nos hablaban de la guerra y de aquellas cosas, ¿no? ¿Verdad? La gloria es pasajera. La palabra de Dios es lo que hace una obra eterna en nuestras vidas. Por eso merece la pena que estemos entrenando ahí en nuestro campo de batalla para dejar poquito territorio al enemigo, ¿verdad? Porque en poco territorio el enemigo todavía hace mucho daño, ¿verdad? Si tuviéramos todo esto lleno de flores de estas que huelen bien y tuviéramos ahí una esquinita, una montaña de estiércol, ¿a qué olería? ¿Flores o estiércol? ¿A qué? A estiércol, ¿verdad? Y trataríamos de mirar para el otro lado, para las flores, pero el olor nos vendría igual, ¿no? Y así tenemos que estar nosotros, ¿eh? Sí, no robamos, no mentimos, no hacemos muchas cosas, pero estamos de verdad haciéndolo de corazón, estamos de verdad alimentándonos de ese pan que Cristo nos da, bebiendo de esa agua que Cristo nos da. Vamos al Salmo 1, que Chisco creo que tocó un poco esta mañana, y nos habla de la historia de un hombre que medita, ¿verdad? Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? ¿Quién es bienaventurado?
el que busca lo bueno, ¿verdad? El que no se junta con quien sabe que no se debe de juntar, con quien no le va a acercar a Dios, con quien va a tener conversaciones que puedes pasar un rato, pero no vas a ganar eternidad. No sé si podemos entenderlo. Me perdonáis mi español porque es un poco, se ha hecho un poco pobre, ¿verdad? Porque tengo una mezcla mental un poco ya rara, ¿no? Entonces, como muchas veces me traducen, procuro hablar un español muy sencillo para que me puedan traducir y ya se me va olvidando. Ya hay palabras que no sé si las digo en griego, si las digo en búlgaro, si las digo en gallego, si las digo en castellano, ya mi mente no se para, ¿no? Entonces por eso hablo también así un poco más, igual más sencillo, y en algún momento me atasco porque no me viene la palabra, ¿no? Aparte de la edad, ¿no? Que es algo que también me dicen los médicos cada vez que voy últimamente, ¿no? No, está todo muy bien, y al final dicen, para la edad. O sea que no está todo tan bien, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que saber con quién juntarnos, ¿verdad? Y este hombre era un hombre que buscaba lo bueno de la vida, buscaba lo que trae sabor a la vida, lo que alimentaba la vida, ¿verdad? Porque cuando no estamos en Cristo, ¿cómo estamos? Muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, ¿nos gusta estar muertos? No, yo quiero seguir vivo, pero necesito alimentarme para seguir vivo. No vale con lo que me alimenté el mes pasado, ¿verdad? Hablamos esta mañana del ayuno de Jesús de 40 días, ¿verdad? Nosotros estamos preparados para ayunar 40 días. Tendríamos que entrenar también, ¿no? Empezamos con un día, paramos, después dos, y a lo mejor llegaríamos un día a 40, ¿no? No lo sé. Sé que hay por ahí gente que es muy capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Pero Cristo no ayunaba por ayunar, Él ayunaba con un propósito y dice, para enfrentarse al enemigo, ¿no? Para vencer la tentación, para prepararse, para tener un ministerio perfecto, ¿no? No es ayunar por a ver cuánto soy capaz. Ahora está de moda eso de ayuno voluntario, ¿no? ¿Cómo es? Intermitente, ¿no? Intermitente, ahora va para la izquierda y ahora va para la derecha, ¿no? Ahora paro, ahora arranco, ahora tal. Y al final llegamos siempre al punto de partida, seguimos con el mismo cuerpo torero que tenemos, ¿verdad? No es ese el propósito. El propósito es poder conocer mejor a Dios, poder agradar más a Dios, poder entender más el propósito de Dios para mi vida personal, no dentro de la obra Reto, que también estoy en esta obra, estoy en esta iglesia, y amo esta obra y amo esta iglesia, pero aparte tengo que tener una relación personal con Dios, tengo que tener esa meditación en su palabra, ¿no? Obligarme casi a meditar en su palabra, porque a las tonterías se me va muy rápido la mente, no sé si os pasa a vosotros, pero a lo que vale, a lo eterno, me cuesta trabajo, tengo a veces que forzarme. El enemigo es muy astuto, él sabe despistarnos muy bien, ¿verdad? Estás en casa y estás preparando algo para compartir a los chicos o lo que sea, y justo en el momento que te sientas, ¿qué suele pasar? Teléfono, ¡pum!, el otro, ¿qué tal? Un coche que se rompió, uno que tuvo... Empieza la oposición, ¿verdad? Entonces tenemos que obligarnos, tenemos que estar entrenados, ¿verdad? Para vencer al enemigo que va a venir al campo de batalla, ¿verdad? David, cuando venció a Goliat, vimos un ejército entero allí de profesionales, por decir de alguna manera, paraos, asustaos, ¿verdad? ¿Y quién fue el que salió contra el gigante? El que estaba entrenado en vencer gigantes, ¿verdad? Él dice, viene el león y con mis propias manos le mato, viene el oso con mis propias manos, ¿verdad? Pero ¿cuál era la dedicación principal de David? Buscar a Dios, alabar a Dios, meditar en su palabra, ¿verdad? Él no perdía el tiempo allí en el monte con las ovejas, ¿verdad? Él aprovechaba. Y nosotros, yo sé que muchas veces estamos atareados con muchos quehaceres, con muchas palabras como Marta, que hablaban esta mañana, ¿verdad? Pero no podemos usar
eso como excusa. Tiene que haber el momento de que estemos inclinados delante de Dios, orando, agradeciendo y meditando en su palabra, no dándole vueltas. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuánto meditaba este hombre? De día y de noche, ¿cuándo es? Todo el día, toda la noche, ¿no? Todo lo que él... Claro, me imagino que dormiría en algún momento este hombre, ¿verdad? Pero su mente estaba dirigida a eso, ¿verdad? A meditar en su palabra, ¿no? Y no meditar de cualquier manera, dice, con gusto. Era una delicia para él. No había nada mejor para este hombre que deleitarse en la palabra de Dios. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. También creo que Chisco tocó este versículo, ¿verdad? Y dice, como árbol plantado junto a las aguas, ¿no? Chisco, que vive por allí, por Valladolid, por esas tierras de secano, cuando ves una hilera de árboles verdes, ¿qué sabes que hay allí? Agua, ¿verdad? Y por ahí discurre un río seguro, ¿verdad? Y si estás necesitado de agua, te diriges hacia allí, ¿verdad? Y en este ejemplo, ¿el agua qué representa? La vida y también la palabra de Dios, ¿no? Es la que trae el alimento, ¿no? ¿Dónde estamos enraizados nosotros? ¿Estamos enraizados de verdad en la palabra de Dios? ¿O todavía tenemos por ahí alguna raíz de amargura o alguna raíz arraigada a nuestro pasado o a nuestros sentimientos o a nuestros gustos que necesita ser arrancada, ¿verdad? Pero Dios nos los tiene que descubrir, ¿verdad? David también pedía a Dios, descúbreme mis pecados ocultos, mis errores ocultos, ¿verdad? Porque hay cosas que yo no alcanzo a entender, ¿verdad? Y sabemos que estuvo en una situación de un pecado claro y no alcanzaba a entender, ¿verdad? Tuvo que venirle Natán a descubrirle cuál era su problema, ¿verdad? Si no, él hubiera estado tan tranquilo, ¿verdad? Gobernando, ¿verdad? Pero cuando entendió David que estuvo pecado, ¿cuánto tiempo tardó en ponerse de rodillas? Un segundo. No justificó. No dice, no, es que fue un momento de debilidad, es que no estaba bien. No, perdóname, Señor, ¿verdad? He pecado contra ti, ¿verdad? Así también pensó el hijo pródigo, ¿verdad? He pecado contra Dios, dice primero, y después contra su familia, contra su padre, ¿verdad? Él supo contra quién había pecado cuando se vio en una condición, ¿verdad?, que le obligó a meditar. Porque dice, no sé si en Portugal se estila ese dicho, yo creo que sí, ¿no? Uno que es más listo que el hambre, ¿no? Sí. No, el hambre nos estimula la inteligencia, ¿verdad? Cuando él estaba, se acordó, volvió en sí mismo, dice, ¿no? Y volverse en sí mismo tiene que ver con Dios, tiene que ver con nuestra conciencia, con ese libro que dicen los puritanos, que hay que abrir el libro de la conciencia y ver qué cosas no están como deben de estar, qué cosas nos acusan todavía, ¿verdad? Qué cosas nos impiden que nos presentemos todavía delante de Dios con confianza, ¿verdad? Y si uno se examina, la verdad que siempre encuentra cosas, pero tenemos a Cristo, tenemos todavía la oportunidad de seguir arrepintiéndonos, de seguir yendo a Él, ¿verdad? Y si el agua es la palabra, los árboles que son aquí en este versículo que hemos leído, nosotros mismos, ¿verdad? No estamos muy verdes, estamos ya yendo hacia madurez, ¿verdad? Pero nos mantenemos, si nos mantenemos en la palabra, nosotros vamos a permanecer en la frescura de Cristo, en la frescura de la vida en Cristo. No hace falta moverse mucho, los árboles no se mueven, ¿verdad? Pero ellos van echando sus semillas y se van naciendo más árboles y más árboles, ¿verdad? Se van reproduciendo.
y necesitan también la luz, ¿verdad? Solo con el agua, sin luz, no llegaría para que el árbol creciera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y quién es la luz? Cristo mismo, ¿verdad? Ahora, si solo tienes la luz y no tienes agua, ¿qué ocurre? Si solo hay sol y no hay agua, ¿qué ocurre? El árbol se quema. O sea que la misma luz que nos da la vida, esa misma luz nos quema si no vamos a la fuente, si no estamos chupando del agua. ¿Entendemos? Uy, mira, ahí viene el agua, chupando el agua. A ver si trae palabra fresca también con ella, ¿no? Dice, y todo lo que hace este hombre, dice, lo prosperará. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas o cuánta gente hay entre nosotros que vemos estancados o pasamos periodos nosotros mismos estancados, ¿verdad? Que parece que no avanzamos, ¿verdad? Y es porque no estamos yendo a la fuente, no estamos absorbiendo el agua suficiente ni la luz suficiente. Necesitamos de las dos cosas, ¿verdad? Para crecer en Cristo. Hay otro ejemplo en Josué, capítulo 1. ¿Cómo vamos de tiempo? Que no veo bien, que el reloj es grande, pero hasta las 10 tenemos tiempo, ¿no? Espera, que Josué se ha ido por ahí. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿cuál era el camino que tenía que seguir Josué? Josué no iba por allí de vacaciones, ¿verdad? Estaba a la vera del río, no dice, bueno, pues nos quedamos aquí en la playa, nos daba el chapuzón, ¿verdad? La zona caliente, nos ponemos la sombrilla. Josué estaba siguiendo un plan de Dios, ¿verdad? Que primero había llevado Moisés adelante y ahora empezaba un tiempo nuevo, ¿no? Moisés ya no estaba y ahora empezaba pues una segunda generación. Y él era el encargado de llevar esa generación adelante, ¿verdad? Y lo primero que Dios le dice es, medita en la palabra, lee la palabra, estate atento a la palabra, ¿verdad? Digo, no se apartará de tu boca, ¿no? Pero ¿qué es lo que sale por la boca? Lo que abunda en el corazón, ¿verdad? Y el corazón, por decir de alguna manera, nuestra alma es la mente, ¿no? Hablamos de un corazón físico, pero el corazón solo es una bomba que está dirigida también por esta propia mente, la que manda las órdenes para que el corazón funcione, ¿verdad? Pero hay una mente inconsciente que funciona automática, pero hay otra que, bueno, que a veces nos vienen pensamientos que no sabemos ni de dónde salen, ¿verdad? Pero tenemos que llevarla cautiva a Cristo. Y cuando hablamos de llevarla cautiva a Cristo es llevarla cautiva a la palabra, ¿verdad? Y obligar a nuestra propia mente a meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Y no en tantas cosas vanas, en cuanto perdemos el tiempo. Hay cosas que tenemos que hacer, claro, ¿no? Tenemos trabajos, tenemos responsabilidades, los jóvenes, los que tienen que estudiar, ¿verdad? Hay cosas que hay que hacer, que tenemos que usar la mente también en otras cosas, pero no podemos descuidar esta parte, no podemos hacerlo uno sin lo otro, deben de ir juntas. Porque también Dios nos ayudará en lo otro que haremos, ¿verdad? Porque el deseo de Dios, ¿qué es? Que lleguemos a la tierra prometida, ¿no? Que lleguemos a alcanzar la promesa, ¿no? Que esa esperanza viva que hoy tenemos sea una realidad un día,
Eso es por lo que luchamos, ¿verdad? Y lo que buscamos y lo que tratamos de transmitir al mundo, ¿verdad? El mundo está poniendo la esperanza en otras cosas, ¿verdad? El mundo busca otro tipo de inmortalidad, ¿verdad? Pero solo Dios es eterno, solo Cristo es eterno, solo en Él hay vida, no hay vida fuera de Él. Y nosotros creo que vivimos esa experiencia, ya sabemos lo que es vivir fuera de Cristo, ¿verdad? Y este hombre estaba en un tiempo de cambio, ¿verdad? No es fácil cambiar, imaginaros, cambiar de Moisés a Josué, aunque era conocido, aunque era uno de los espías que había visto la tierra y la había visto con fe, ¿verdad? Él y Caleb eran los dos que habían entrado, Caleb ya mayor, ¿verdad? Ya no estaba en tiempo de ser el caudillo del pueblo, o el dirigente del pueblo, o el pastor del pueblo, pero Caleb estaba en primera línea. Yo tengo las mismas fuerzas, les decía Caleb, ¿verdad? Y él, sabemos que tenía el río delante, el Jordán. Sabemos que también ocurrió un milagro allí en el Jordán, ¿verdad? Que las aguas se separaron, ¿verdad? Él recibió las instrucciones perfectas de Dios. Mira, tienes que hacer esto de esta manera, ¿verdad? Cuando pisen los sacerdotes el agua se va a separar. Sabemos, y justo al otro lado, ¿qué había? Al otro lado del río. El principio de la batalla buena. Acababa un tiempo de desierto, ¿verdad? Todos hemos pasado aquí tiempos de desierto, ¿sí? ¿Verdad? El desierto no es un lugar espiritual, no es un lugar de fruto, pero es donde puedes entender que Cristo, Dios, es el que te lleva al otro lado, ¿verdad? ¿De qué fueron alimentados en el desierto? Del maná, ¿verdad? Del cielo, ¿no? Y eso es algo que en Bulgaria aprendí, ¿verdad? Cuando llegué allí, pues llegué allí acompañado de 3 croatas, ¿verdad? Que entre ellos, ya sabéis, el gallego lo hablaban mal, ¿verdad? No lo podía entender que hablaban entre ellos, ¿no? Y los de fuera tampoco. Entonces yo tenía que confiar en Dios, ¿verdad? Y aprendí allí a confiar en Dios, a entender que el poder está en Él, que yo solo tengo que seguir su voluntad y Él va a hacer la obra. Él es la nube en el día y el fuego en la noche, y tiene que seguir siendo así para nosotros. Por eso hay que meditar de día y de noche, porque Él siempre está. Somos nosotros los que nos ausentamos, somos nosotros los que nos alejamos. Él nunca está lejos, ¿verdad? Recordamos a Pedro caminando sobre las aguas. ¿Cuánto tardó Jesús en rescatarle? 1 segundo, ¿verdad? No estaba lejos. Pidió ayuda y socorrido fue, ¿verdad? Y creo que en esa experiencia la podemos también algunos aquí testificar, ¿no? Que hemos pasado tiempos difíciles, tiempos que nos ahogábamos, y Cristo no ha tardado en rescatarnos y en meternos a la barca, y una vez en la barca, el mar en calma, ¿verdad? Y ahí entiendes que Él es el que hace la obra, que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestras capacidades, pero hay un trabajo que sí tenemos que hacer, es el de estar en la palabra, meditar en la palabra, predicarnos a nosotros mismos la palabra, ¿no? Que a veces predicamos más fácil para los de fuera que para adentro, ¿verdad? Sí, pero tenemos que ser los primeros, sobre todo los que salimos aquí. Pero aquí vemos que el consejo de Dios no es, mira, la estrategia que vamos a seguir para vencer a Jericó, que fue el primer problema que se encontró, ¿verdad? Pues va a ser, pues mira, mandas a la infantería por aquí, a la artillería por el otro lado. No, dijo, no, estudia la palabra. No, que mi palabra esté en tu boca, no que medites, ¿verdad? No parece un consejo para un militar, ¿no? ¿Hay militares aquí? ¿Ha habido alguien aquí en el ejército que? A mí es que no me dejaron ir, no sé muy bien cómo va la cosa. En su tiempo no me dejaron ir. Creo que gracias a Dios. Ya ahí Dios me estaba cuidando, creo. ¿Verdad? ¿Y cuál fue la estrategia para derrotar a una ciudad invencible? ¿Verdad? Mirar qué ministerio, ¿no? Coge este hombre, empieza de nuevo, ¿verdad? Empieza
a llevar una responsabilidad y lo primero, una barrera natural, difícil de vencer. Dios separa las aguas. Pasa al otro lado y ahí a unos poquitos kilómetros una ciudad amurallada, dicen que con doble muralla, inexpugnable, dicen que es la primera ciudad amurallada de la historia, ¿no? Y la táctica, pues vamos a dar cada día una vuelta a la ciudad. Difícil de recibir esa palabra, ¿verdad? Pero más difícil todavía de transmitir, ¿sí? Si ahora yo os digo aquí que salgamos allá a dar una vuelta a los caballos y volvamos 7 veces, ¿qué me vais a decir? Chaval, estás un poco mal, ¿no? Pero cuando estamos en Cristo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay poder. Ese es el poder que necesitamos, ¿no? Y hablaban también de poder. Y nosotros relacionamos la palabra poder con estar en lo alto, ¿verdad? A veces, con tomar decisiones, con poder. No, el poder es vencer el pecado. El poder es vencer nuestra propia incredulidad, que la hay, sí. Y tenemos que usar las armas, y las armas son estas, la palabra de Dios, iluminada, con el sol del Espíritu Santo, guiándonos, ¿verdad?, a toda verdad. ¿Verdad? Y el pueblo recibió aquella palabra, y allí dieron 7 días, vueltas, y el 7º día más difícil todavía, pues ahora vamos a dar 7 vueltas, ¿no? Y al final vamos a tocar la trompeta y a pegar un grito. Y yo me imagino también a los de Jericó asustados allí, ¿verdad? O, dice, ¿ya esto qué les pasa ahora, no? Han bebido, ¿verdad? Igual que en Pentecostés, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué técnica es esta? ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Pero en un segundo los muros se cayeron. Todas las barreras fueron destruidas por Dios mismo. Ellos solo tuvieron que recibir la palabra y llevarla adelante. Y nuestras vidas no van adelante, ¿por qué? Porque recibimos, reconocemos, pero no vamos. O tenemos un arrepentimiento a veces carnal. Yo es algo que he estado viviendo mucho este último tiempo, ¿verdad? De ver hombres o mujeres que se arrepienten delante de reto, delante de mí, delante de hombres, pero no hay un dolor en el corazón porque han fallado a Dios, porque han pecado contra Dios, ¿verdad? Como venía el hijo pródigo, he pecado contra Dios y contra ti, pero he pecado contra Dios, ¿verdad? Y venía avergonzado, dispuesto a ser el último. Pero ¿qué hizo el Padre? Le dio lo mejor, ¿verdad? Le devolvió, le puso el anillo de hijo, le reconoció, ¿verdad? Fiesta, y ya vemos el otro hermano que parecía, ¿verdad? Y vivía cerca del Padre, pero no conocía al Padre. Y el que se perdió conoció al Padre cuando volvió en sí mismo, ¿verdad? Cuando meditó, si es que en la casa de mi Padre, si es que mi Padre, ¿verdad? Qué tonto he sido, ¿no? Y yo eso es lo primero, cuando cuento mi testimonio, lo primero que yo me di cuenta cuando conocí a Dios es, cuando pude sentir el perdón de Dios, es qué tonto he sido. Todavía lo digo de vez en cuando, pero fue lo primero que me di cuenta, ¿verdad? Yo me consideraba, hablábamos otro día allí, una buena persona, ¿no? Que hacía cosas malas, pero las hacía sin querer, ¿no? Pero yo en el fondo era bueno, en el fondo tan en el fondo que solo lo podía ver yo, nadie más lo podía ver, ¿verdad? Y muy lleno de mí mismo, ¿no? Y también tan lleno de mí mismo que todavía hoy, 30 años más tarde, sigo vaciándome, porque todavía encuentro egoísmo, todavía encuentro mucha meditación en mis propias cosas, en mis propios sentimientos, en mis propios intereses, en mis propias cosas que no valen para nada, que no son eternas, ¿verdad? Dice la palabra que desnudos venimos por fuera, pero por dentro llenos de Cristo. Dice que la puerta, también nos hablaron hoy, es estrecha, el camino es estrecho, pero la entrada, ¿cómo es?
ancha, amplia, ¿verdad? Porque el Padre nos recibe con gusto, porque hay fiesta cada vez que entramos uno de nosotros ahí. Y no entramos cuando llegamos, entramos el día que nos arrepentimos, nos dice la palabra, ¿verdad? Sí. Josué llevó el ministerio adelante, ¿verdad? Llevó la obra adelante. Y no fue fácil. Hubo peleas, hubo batallas, y al final del libro, ya cuando alcanzaron y ya estaban situados, ¿verdad? Él dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿no? Yo no sé lo que puede hacer cada uno de vosotros. Ya era el tiempo de separarse las tribus, y de mi casa y yo, mi tribu, mi gente, vamos a seguir sirviendo. No porque hemos llegado, ya está, no, tenemos que seguir meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? En Deuteronomio, el capítulo 17 también. ¿Estáis aburridos? Meditar bien, lo que vais a contestar. Porque puedo echarme 2 horas o 3. Deuteronomio 17 he dicho, ¿no? ¿O no he dicho? Versículo 14. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ya estaba viniendo una profecía, ¿verdad?, que se cumplió, ¿verdad? Llegó un momento que el pueblo escogido de Dios, el que nació de un hombre de Abraham, ¿verdad?, después de todo ese recorrido de 40 años por el desierto, de todas esas batallas para alcanzar la tierra prometida, en vez de meditar en lo que Dios había hecho en sus vidas, en vez de gozarse en la presencia de Dios, en vez de gozarse en servir a Dios, quisieron ser como los demás pueblos, ¿verdad? Ellos, queremos un rey, todos tienen un rey, nosotros no tenemos rey. Hoy vivimos al revés, ¿no? Hoy no queremos rey. Hoy los pocos países que tienen rey, ¿no? En España hay un rey y la mitad del país quiere echarle, la otra mitad quiere que se quede, ¿verdad? Pero ellos quisieron ser como el resto del mundo, ¿verdad? Pues si todos tienen rey, ¿por qué no vamos a tener rey nosotros? ¿Verdad? Y sabemos que en el libro de Jueces, cada vez que había una necesidad, cada vez que ellos clamaban, ¿qué hacía Dios? Levantaba un juez y victoria, ¿verdad? Pero después se volvían a olvidar. Y nosotros somos un poco así, ¿no? Tenemos situaciones, clamamos, vencemos y poquito a poco nos vamos porque no dedicamos tiempo a esta meditación en la palabra de Dios. ¿No? Meditación para la Iglesia, ¿verdad? Para enriquecer a la Iglesia, al cuerpo, pero también para enriquecerme yo mismo, para alimentarme yo mismo, para estar seguro de quién soy en Cristo. No de lo que me dicen que soy, no de que tú eres el responsable o el irresponsable, no, quién soy yo delante de Dios. Porque el día que nos tengamos que presentar, vamos a ir solos, no va a venir el responsable de la casa a decir, no, bien, puede pasar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar seguros. Dice el versículo 18, dice, cuando se siente sobre el trono, ya hablando del rey, de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo primero que tenía que hacer el rey, bueno, los versículos antes nos habla de no tomar muchas mujeres, de no pecar, de no mezclarse mucho con el mundo, no con las cosas mundanas, de no ocuparse de muchas cosas que no tengan tanto que ver con Dios, con el ministerio, ¿no? Dice eso, cuando te sientes tienes que tener una copia. El rey necesitaba una copia para sí mismo, para poder gobernar primero su vida y después poder gobernar al pueblo.
dice el versículo 19, y lo tendrá consigo y le dará en él, ¿cuándo? Dice, todos los días de su vida, todos los días de su vida, ¿eh? ¿Y todos cuántos días son? Mira, ya está cayendo el agua, ¿eh? Hemos traído bendición, ¿no? La lluvia bendición, ¿sí? Bueno. Dice, para que aprenda a temer a Jehová, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para que aprendamos, ¿sabes? Cuando tú meditas sobre la palabra, cuando tú predicas a tu propio corazón, cuando estás atento a la palabra, eso produce un efecto en nuestras vidas, ¿no? Eso produce un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Porque estamos alimentando el espíritu, ¿verdad? No es cuando estamos cantando alabanzas, ¿verdad? No estamos pasando un rato bueno. ¿Qué estamos haciendo? Cantos espirituales, estamos alimentando el espíritu. Por eso las mejores alabanzas son las que están basadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Las que como base tienen la propia palabra. Salmos, bueno, cualquier versículo, ¿verdad? Esos son los que de verdad nos alimentan. Y a mí ahí sigue quebrantándome Dios con el paso de los años. Y muchas veces mi corazón se rompe cuando en la alabanza siento la presencia de Dios y la palabra hace su efecto, ¿verdad? Tiene un efecto en nuestra voluntad, ¿no? Tenemos una voluntad difícil de doblegar, sí, ¿verdad? Y si es por fuerza, más difícil todavía, ¿verdad? Por muy pequeñito que seas, ¿verdad? Si te quieren doblegar por fuerza, si te quieren obligar por fuerza, complicado. Pero Cristo, ¿cómo nos doblegó? Dejó que la fuerza fuera sobre él, ¿verdad? Nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra violencia, nos doblegó allí en la cruz, ¿verdad? Su amor nos transformó, ¿verdad? Si creemos y nos alimentamos, ¿verdad? La cruz no es para un día, la cruz tiene que estar presente cada día en nuestras vidas, en el que no nos olvidemos lo que allí ocurrió, que a veces no sé si no le damos el verdadero valor o no alcanzamos a entender la grandeza de lo que allí ocurrió, ¿verdad? Y nos hace despistarnos de la palabra. Y dice el versículo 20, hemos leído el 19, ¿verdad? Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Y vemos que siempre habla de leer y obrar, de meditar y obrar, ¿verdad? No, alguien decía aquí, no para alimentar el intelecto, para alimentar el alma, para que el Espíritu Santo pueda ahí iluminarnos, ¿verdad? Para que entre ese agua de vida, esa palabra que trae vida, y con la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? La obra vaya adelante en nuestras vidas. Y dice, para que no se eleve su corazón, ¿verdad? Porque aunque fueras rey, aunque seamos los responsables, aunque seamos los que tomamos las decisiones, cuidado con que se eleve nuestro corazón. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo, ¿verdad? Y en 1 Corintios 15, si no me equivoco, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy, no por méritos propios, no por nada que yo haya hecho, no por nada que yo hubiera podido alcanzar por mis propias fuerzas. Él nos amó primero, ¿verdad? Y en 1 de Juan 4:19, Él nos amó primero. Él dio el primer paso, ¿verdad? Nosotros tenemos la idea de que llegamos aquí un día porque teníamos problemas. No, teníamos problemas, sí, pero su amor fue el que nos trajo. Porque muchos no pudieron llegar aquí, muchos no pudieron escuchar la palabra, y muchos de los que vinieron y escucharon la palabra quedaron por el camino. ¿Por qué? Porque no alimentaron su espíritu, no tuvieron una meditación, una oración, un agradecimiento como el que nos dice ese versículo. No estuvieron en la voluntad de Dios, ¿no? Que dice ahí, esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. Agradecidos en todo y por todo, por lo malo y por lo bueno. ¿Pasamos cosas malas? ¿Sí?
¿verdad? Cristo no vino a prometernos un camino de rosas, ¿verdad? Dice, si yo he sufrido, si a mí no me aceptan, a vosotros también os van a perseguir, también, ¿verdad? Y si recordamos cuando Él estaba en la cruz, un chico a cada lado, ¿verdad? Los dos se dirigieron a Cristo, ¿verdad? Uno que decía, el malo que decía, sácame de aquí, ¿no? ¿Verdad? Y el otro, acuérdate de mí. Yo estoy donde tengo que estar, ¿no? Y ya tenía que haber venido antes, seguramente, podía haber decidido, ¿verdad? Yo no estoy donde debería de estar, Él ocupó mi lugar. Tú no estás donde tenías que estar, Él ocupó tu lugar, ¿no? ¿Cómo diriges tu oración a Él? ¿Cómo diriges tu mente, tu meditación hacia lo que Él ha hecho por nosotros? ¿En una exigencia, en una reclamación? Porque yo si me comparo a ti, bueno, a muchos nos conozco, pero me comparo con el que conozco y veo que en algunas cosas soy mejor y en otras soy peor, ¿verdad? Pero con Cristo en todo soy peor. Cuando me comparo con Cristo, cuando veo la cruz, lo único que siento es vergüenza y lo único que puedo hacer es humillarme, porque yo tenía que estar allí. No, y poco era, ¿verdad? Y poco era. Uno creo que estuvo meditando en lo que era su vida, ¿verdad? Y a quién tenía a su lado. Y creyó. El otro solo buscaba vivir un poco más, ¿verdad? Y yo he visto llegar así a mucha gente aquí para vivir un poco más. Y sí, vivieron un poco más, pero vivir sin Cristo no merece la pena, no es vida. Y algunos ni siquiera vivieron mucho más. Entonces, yo no sé cada uno de vosotros qué tipo de pensamientos o en qué gastáis vuestros pensamientos, ¿no? Pero yo os pediría esta noche que dirigierais vuestros pensamientos a Dios, ¿verdad? Dice, para que no se eleve nuestro corazón. Aquí le está hablando al rey, pero nosotros tenemos también esta tendencia, que nuestro corazón se eleve, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ponernos por encima de los demás. Yo puedo hacerlo mejor. No, esto no es para mí. Esto no es para nadie. Esto es una obra de Dios. Es una obra de fe, ¿verdad? Si tú aceptas a Cristo, yo creo que ninguno de nosotros planeó vivir en un lugar como reto y hacer las cosas que ni siquiera pensábamos, ¿verdad? Yo sí, cuando llegué allí a Barcelona y entré en la primera reunión, si yo hubiera sabido hasta dónde me iba a llevar Dios, quizá hubiera salido corriendo, porque me asustaría, porque yo diría, yo no puedo. Y esa es la realidad, yo no puedo. Dios tiene que hacerlo, ¿verdad? Y yo he igual sido más tropiezo, ¿verdad? Más problema que ayuda, como yo lo veo, y no lo digo aquí porque estoy aquí delante con una falsa humildad, ¿no? Sino que veo muchos errores en mi vida y veo cosas que yo creía que yo había hecho y Dios las hizo, fue Él, no fui yo. Yo solo tuve que dejarme llevar, ¿no? El versículo que compartían esta mañana, del corazón del que cree en mí, ¿verdad? Que en griego dice de las entrañas, ¿no? Que es todavía como más fuerte, ¿no? Del interior, ¿no? Dice, brotarán, ¿qué? ¿Verdad? Déjate llevar por ese río, por esa corriente de vida. Pero si hemos dicho que el agua es la palabra, ahí tienes que estar gozándote la palabra, ¿verdad? Salpicándote de la palabra, inundándote de la palabra y meditar sobre ella. No que sea solo para aprender, para conocer. Pero yo no sé ya si me estoy alargando mucho. En Deuteronomio, otra vez, capítulo 6,
versículos el 5 y el 9, el 5 y el 6, perdón. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Proverbios 4:23, ¿verdad? Nos dice, sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Esto, ¿verdad? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿De qué nos está hablando aquí? Palabra, palabra, palabra. Acuérdate de mí, medita en por dónde te ha traído el Señor. Cómo hemos llegado hasta donde hoy estamos, ¿no? Y si quieres puedes olvidarte ya de la vida vieja, ¿no? Los que llevamos ya un poco de tiempo, desde que hemos conocido a Cristo hasta hoy, por dónde nos ha traído al Señor. Hemos sufrido, sí, pero nos ha traído por buena tierra, nos ha traído a buen lugar, nos ha traído a lugares de refresco, el Salmo 23, nos ha dado buenas viandas a la carne y al espíritu, ¿verdad? Hemos comido bien en la carne y en el espíritu, ¿verdad? A veces no hemos comido tan bien, pero en el espíritu tenemos la oportunidad de comer bien cada día. Depende de nosotros. No te alejes, que tu meditación no se aleje de la palabra, no se aleje de Dios, no se aleje de Cristo. Vale, yo lo quería dejar aquí, pues no sé si mañana, si Dios quiere, seguimos con el tema o nos vamos a otra cosa, a ver qué Dios quiere. Vamos a meditar en esta noche, que el Señor nos ilumine y bueno, que Dios nos bendiga y meditar sobre esta palabra, ¿verdad? Porque continuamente en la palabra de Dios hay una invitación a meditar sobre vuestros caminos, meditar, necesitamos. ¿Sí? Pues Señor, te damos gracias, Señor Jesús. Señor, te damos gracias por poder estar aquí reunidos en esta tarde, escuchando tu palabra, meditando sobre tu palabra, Señor. Yo te pido que nos enseñes a meditar, Señor, porque a veces ni eso siquiera sabemos, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Trae tu refresco a nuestras vidas, renuevo, Señor. Que podamos ser como esos árboles plantados junto al agua, Señor, que en todo tiempo haya fruto en nuestras vidas, Señor. Porque no vamos a ser famosos o conocidos por nuestros pensamientos o por nuestras obras, sino por tu fruto, Señor. Dice tu palabra que por tus frutos seremos conocidos, Señor. Por tus frutos les conoceréis, dice. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser hombres que fructifiquemos para ti, Señor. Señor, que estemos atentos y deseosos y deleitosos en tu palabra, Señor. Por favor, Señor. Ayúdanos contra esos ataques del enemigo, Señor, que entra a veces, Señor, se cuela por nuestras defensas, entra como espía, como ladrón en la noche, Señor. Ayúdanos a estar atentos y a protegernos de él, Señor. Ayúdanos a interpretar la palabra de una manera real, Señor, como tú las has hablado. No adaptarla, Señor, a nuestros intereses, a nuestros deseos, Señor, sino que nuestro deseo sea para ti. Que nuestro amor sea para ti, que nuestra meditación sea para ti, Señor, que todo nuestro ser sea para ti. Señor, te invitamos en esta noche a que tomes lugar en todos nuestros corazones, Señor, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, que tú ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Vivimos en un mundo oscuro que nos ataca, Señor, y necesitamos de ti más que nunca, Señor. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos por cada vez que perdemos el tiempo pensando en tantas cosas vanas, Señor. En tantas cosas que no son eternas, Señor. Y que no tienen que ver con tu reino, Señor. Gracias, Cristo, gracias por tu sangre derramada en la cruz.
Gracias, Cristo, gracias por ese perdón tan grande, por esta vida tan preciosa que nos has regalado, Señor. Haznos dignos de ti, Señor. Queremos ser obreros aprobados, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios.